Estiramiento del redondo menor. Paciente en decúbito supino. Se toma del borde lateral de la escápula con una mano y se fija la otra en la parte distal, haciendo una rotación interna. Para el estiramiento se aumenta la rotación interna y para una contracción se le pide al paciente que contraiga hacia el brazo hacia rotación externa. Estiramiento del elevador de la escápula. Paciente en decúbito supino. La cabeza del paciente debe sobresalir de la mesa. Se fija el ángulo superior de la escápula hacia caudolateral. La otra mano va a ir en el occipucio del paciente y en el estiramiento se va a colocar la cabeza en flexión, una inclinación máxima y rotación al lado contrario al hacer la tracción. Estiramiento transversal del músculo escaleno anterior y medio. Paciente en decúbito supino, posición de la columna cervical en inclinación lateral. La posición menor se va a poner, de la mano, perdón, se va a poner en el borde radial del índice plano y lateralmente en el hueco del músculo. El estiramiento del músculo escaleno anterior se va a empujar hacia ventral y el músculo escaleno medio se va a empujar hacia dorsal. Estiramiento transversal del elevador de la escápula. Paciente en decúbito supino, vértebras cervicales en inclinación lateral y rotación al lado contrario del tratamiento. Se fija el hombro con un brazo y se interponen los pulgares. El estiramiento va a ser a favor de las fibras musculares. Estiramiento transversal del músculo esternocleidomastoideo. Paciente en decúbito supino con columna cervical al lado contrario del tratamiento y algo de rotación en este caso, hacia mí. La posición de las manos son los pulgares desde ventral a medial y el estiramiento va a ser un empuje dosificado hacia lateralmente, esto en el estiramiento transversal de músculos cortos de la nuca. Paciente de decúbito prono, los pulgares uno sobre el otro, desde medial entre el occipucio y la espina de C2. El estiramiento va a ser hacia lateral o caudal, transversalmente en el transcurso de las fibras. Estiramiento del músculo trapecio, porción descendente. Paciente en decúbito supino. La cabeza del paciente debe estar un poco fuera de la camilla. Una mano fija la escápula del lado afectado, que sería este, a través del acromio, y la otra en el occipucio. En el estiramiento previo, la cabeza va a estar en flexión, una inclinación lateral máxima al lado contrario. En el estiramiento se va a empujar más en la escápula a caudolateral y en una contracción se le solicita al paciente que haga la inclinación lateral al lado afectado. Haga la contracción al lado afectado. Estiramiento de pectoral menor. Paciente en decúbito supino.
En el lado afectado de del escápulo, en este caso va a sobresalir de la camilla. Una mano se fija en el tórax, entre la segunda y cuarta costilla, y la otra mano en la parte anterior de la apófisis coracoides. El estiramiento va a ser empujar a dorsocraneal en el hombro, y en la contracción se le solicita al paciente que vaya hacia ventrocaudal, al lado contrario, por favor. Vamos a ver el estiramiento del músculo subescapular. Es un músculo que nos ayuda en la rotación interna. El paciente debe estar de cúbito supino, alineado al borde de la cama, con el borde lateral de la escápula, alineado al borde de la camilla. La mano proximal del terapeuta debe de alinear la escápula del paciente hacia el ventrocaudal sobre el acromion. La mano del paciente debe estar alineada a 90 grados de abducción y flexión del codo en rotación externa, y la mano del fisioterapeuta debe de sostenerlo. Se le pide al paciente que realice una rotación interna, y ese es un estiramiento previo. Otra vez. Y para el estiramiento de este músculo se va a hacer una rotación externa aumentada. A continuación veremos el estiramiento transversal del músculo braquial. Para realizar este estiramiento se necesita que el paciente se coloque en una posición de cúbito supino, el brazo en aducción, rotación externa, el codo flexionado y el antebrazo en pronación. Posteriormente apoyaremos las manos donde los pulgares quedarán lateralmente dando apoyo y los dedos en ventral. Realizaremos un estiramiento transversal. Estiramiento transversal del grupo de los extensores. La posición del paciente debe ser de cúbito supino. La posición del brazo va a ser en abducción, ligera flexión del codo, pronación y flexión palmar. El terapeuta debe estar sentado lateralmente y perpendicular al brazo del paciente. Debemos de colocar los dedos pulgares transversal a las fibras de los extensores, y los dedos van a servir de contraapoyo, y el estiramiento va a ser hacia medial. Ahora el estiramiento que vamos a ver es el estiramiento de los músculos flexores. Igual, pero contrario al anterior, vamos a ocupar que el paciente esté en aducción, supinación, al contrario de la posición anterior. Los pulgares van a estar ubicados lateralmente hacia el lugar del radio. Los dedos, el resto de los dedos van a servir de contraapoyo para hacer el estiramiento. El estiramiento se va a hacer hacia cubital. El estiramiento del músculo infraespinoso. El paciente debe estar en decúbito prono sobre la camilla de tratamiento, con el brazo en abducción y flexión de codo, el antebrazo colgando de la camilla de tratamiento, el terapeuta del lado contrario al lado que se va a tratar. Se sitúan las manos una sobre la otra con los dedos en dirección de las fibras del músculo, y se va a hacer el estiramiento transversalmente a las fibras hacia caudal y lateral. Estiramiento del músculo supraespinoso. El paciente en decúbito lateral con el brazo en retropulsión y aducción. Lo que vamos a hacer es situar los pulgares detrás del músculo por encima de la espina de la escápula, y los demás dedos van a servir de contraapoyo. El fisioterapeuta debe estar lateralmente en la parte de atrás del paciente, y el estiramiento se va a hacer hacia craneal o ventral, transversalmente a las fibras del supraespinoso.
Estiramiento del músculo tríceps braquial, el paciente en decúbito supino, el brazo en antepulsión y flexión de codo, apoyado sobre cojines o algún rollo, el fisioterapeuta sentado a un lado. Los pulgares se colocan en posición desde lateral, los dedos sirven como contraapoyo y el estiramiento va a ser de lateral hacia medial, transversal a las fibras del tríceps. A continuación veremos el estiramiento de los extensores radiales largo y corto del carpo. Primeramente, la posición inicial será el paciente tumbado en decúbito supino. Flexionamos el codo un poco, que esté ubicado lateralmente a la camilla de tratamiento. El terapeuta va de pie. El estiramiento previo será que el terapeuta colocará su mano caudal en los carpos, mientras que la mano craneal va en la parte posterior del codo. La contracción: se le pide al paciente que realice una extensión de la muñeca. Y finalmente, para el estiramiento haremos la misma posición, forzándola hacia cubital y flexionando la muñeca, pero aumentamos la extensión del codo. El próximo estiramiento a observar será el estiramiento del músculo dorsal largo, para lo cual posicionaremos al paciente de decúbito prono, procurando que las manos cuelguen a los lados de la camilla terapéutica. Entonces posicionaremos las manos como un todo, juntándolas sobre el músculo dorsal ancho con los dedos planos. Posteriormente efectuaremos un estiramiento lateral. Vamos a ir alterando ritmos de modo que hagamos una maniobra de aproximación de los músculos extensores del tronco, seguido de un estiramiento del mismo músculo. A continuación veremos el estiramiento del redondo mayor y el dorsal ancho. Primeramente posicionaremos al paciente de decúbito supino. Pediremos que flexione la pierna y la rodilla y cadera, apoyando una pierna sobre la otra. Bueno, la posición de las manos será con una aducción y rotación externa de la mano del lado a tratar. Apoyaremos la zona y favoreceremos esa posición. Otra variante que tenemos para el estiramiento del dorsal largo sería una posición de cúbito lateral, posicionando el lado a estirar lateralmente inclinado. Posicionamos las manos juntando los dedos en la posición medial, fijando, y hacemos un estiramiento lateral. Ahí mantenemos la posición 12 segundos y listo.